El mensaje de hoy, amados míos, ten buen testimonio de los de afuera. Con el mismo principio y el mismo patrón de que lo tomemos como una acción a tomar desde ya. Desde ya sepamos, si alguien nos pregunta, ¿y qué aprendiste durante la predicación dominical? Que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Y qué vas a hacer? Voy a tener buen testimonio de los de afuera. Y en este año, que nuestro eslogan es consagrados a Dios, cada uno de los mensajes tiene que apuntar a alguna acción, algún buen consejo, alguna buena práctica que nos lleve a tener vidas que se reflejen principalmente delante de Dios, delante de nuestra iglesia local, de nuestros hermanos y al mundo, de que somos hijos de Dios y que estamos consagrados a Dios. El versículo clave del mensaje de hoy lo encontramos en 1 Timoteo 3:7. Dado que hemos estado estudiando durante ya varios meses diversas cualidades del creyente, cualidades prácticas, y lo hemos estado exponiendo de tal manera en que podemos ser hacedores de la palabra. Si no has escuchado los mensajes anteriores y estos consejos prácticos, los cuales puedes seguir para que camines conforme a la voluntad de Dios, te recomiendo que busques en la lista de reproducción del canal de YouTube, de este canal de YouTube, donde dice cualidades del siervo de Dios y también las predicaciones basadas en 1 de Timoteo. Dice 1 Timoteo 3:7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Vamos a enfocarnos en esta primera parte. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Hermanos, yo he escuchado personalmente varios creyentes, o por lo menos personas que se identifican como hermanos en Cristo o como creyentes, que ellos lo que hacen, lo hacen para la gloria de Dios, casi como si fuera un discurso preparado. Yo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios y no me importa lo que los demás piensen. Pues esto no es bíblico, esto no es correcto. Precisamente es contrario a lo que estamos viendo en este día. Sí es importante que tengamos un buen testimonio, y cuando el versículo se refiere a los de afuera, se refiere a los que no pertenecen a la familia de Dios, a los que no son de la iglesia de Dios, no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, no son creyentes. Es importante que tengamos un buen testimonio de aquellos que no son creyentes, que no creen en Jesucristo, que no creen en la palabra de Dios, que no son salvos por la fe. Para esto, les voy a recordar dos principios bíblicos que los deberíamos tener repasados, dado que es una de las predicaciones principales, una de las enseñanzas principales en nuestra congregación. En primer lugar, recuerda que fuimos creados para Cristo, dice Colosenses 1:16. Sí, literalmente creados para Cristo. Me estaba escuchando una encuesta durante esta última semana que pasó. Una persona se acercó a mí y me dice, Héctor, ¿te puedo hacer una encuesta? Sí, dale, pues vamos para allá. Y una de las preguntas me decía,
¿Tienes alguna duda acerca de el porqué de tu existencia? Hermanos, nosotros como creyentes no debemos tener ningún tipo de duda en relación a nuestra existencia y el propósito de la vida. El propósito de nuestra vida lo encontramos aquí en Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que el propósito de mi vida es vivir para mi Creador. Es para Él que fui creado y por Él estoy aquí. Por otra parte, no fui creado para estar en stand-by ni estar de balde, sino activo, muy activo conforme a los propósitos de mi Creador. Efesios 2:8 al 10. Efesios 2:8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí viene la clave de lo que estoy diciendo. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios, no somos salvos por obras. Hemos sido salvos para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras, hermanos míos, son muestra de nuestra salvación. Es incorrecto pensar que las obras son un tema religioso y no tiene nada que ver con nuestra fe. Nuestro estilo de vida, nuestra forma de actuar y nuestras obras hablan de nuestra fe. Le pido que busquen sus Biblias a Santiago. Santiago 2, del 17 al 18. Dice así la palabra de Dios. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, mostramos nuestra fe por nuestras obras. Un hermano en stand-by, un hermano que está sin ejecutar buenas obras, un hermano cuya palabra de Dios no representa el verbo, no representa la acción, no está obedeciendo la palabra de Dios. De hecho, en la palabra de Dios hemos estado estudiando cualquier cantidad de buenas obras, cualquier cantidad de la forma de poner en práctica la palabra de Dios, la cual también es obediencia a Dios. Es más, de lo que hemos estado estudiando todos estos años, repase toda nuestra vida devocional. Prácticamente, las acciones que hemos estado estudiando, la sección final de cada predicación, de cada mensaje que dice acciones a tomar, las que hemos estado estudiando en prácticamente todos los cultos, las que hemos recibido de parte de Dios y que ya debemos estarlas poniendo en práctica porque son acciones a tomar, tienen el objetivo de prepararnos y ejercitarnos en las buenas obras. Así que, si todavía piensa, no sé cómo llevar a cabo las buenas obras a las que se refiere el pastor, listo, eso puede ser una realidad en su vida. Empieza a repasar. Gracias a Dios ya vamos
para 2 años, después que se declaró la pandemia. Y antes de eso ya teníamos en las redes sociales nuestros mensajes. Bueno, tienes bastante por repasar y presta atención especialmente a la sección acciones a tomar y empiezas tú a tomar nota y poner en práctica esas acciones a tomar para que sepas cómo andar en buenas obras y para que andes en buenas obras. Es más, de los mensajes bíblicos que hemos tenido en el mes de enero 2020, dentro del resumen de las acciones a tomar, se las voy a enlistar ahora mismo, se las voy a repasar, se las voy a leer para que usted vaya recordando mensajes relacionados con la consagración del rey Josías y mensajes también basados en la consagración de Josué. Las acciones a tomar que hemos dictado durante esas predicaciones son las siguientes. Nútrete en las palabras de la fe. Escudriña las escrituras. Arrepiéntete en presencia de Dios. Ponte a cuentas con Él. Sé un ejemplo para los demás. Sé un ejemplo fuera de ti. Desde donde tú estás hasta el último de la tierra, sé tú el ejemplo. Predica la palabra fuera y dentro de tiempo. Sé sobrio. Conságrate. Consagra tu matrimonio. Dedica tus hijos a Dios y aparta tu hogar para los propósitos divinos. Son parte de las acciones a tomar que hemos estado estudiando solamente durante este último mes de enero 2020, que lo puedes repasar en las últimas predicaciones que están aquí en el canal de YouTube, y te vas a encontrar con que todas las acciones a tomar están enfocadas en que tú aprendas cómo y ejecutes las buenas obras. Otro de mis pasajes favoritos, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Observa que hay tanta exhortación de parte de nuestra congregación, de parte de los líderes de la iglesia, de parte de cada uno de los maestros para con sus estudiantes, de los discipuladores para con sus discípulos, de escudriñar las escrituras, de deleitarse en la palabra de Dios, de alimentarse y nutrirse con la Biblia. Y nota lo siguiente. Bueno, aparte de todo esto, quiero también destacar algo. No lo vas a encontrar en todas las iglesias locales. En muchas iglesias locales no hay gran exhortación para que cada uno de los miembros crezca espiritualmente. Así que dale gracias a Dios por la iglesia local en la que Él te ha puesto, por la iglesia Misión, Visión, Discipulado, porque no solamente hay una gran exhortación para que tú medites en la palabra de Dios y profundices y te alimentes, sino que también para que la enseñes, así como lo estuvimos viendo el domingo pasado. No neófito, da fruto, da una señal que no eres neófito, ya deberías estar siendo maestro de las escrituras. Y mira, en este pasaje que estamos viendo en este momento, acerca de que la palabra de Dios en la cual va a llenar tu mente y va a llenar tu corazón y sobreabunde en tu vida, en tus palabras y en tus acciones, esa misma palabra de Dios tiene como propósito, dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, el asunto de las obras, lo he mencionado anteriormente,
es un tema bíblico. Las buenas obras es un tema bíblico. Es un tema que no se debe mezclar con la salvación. Sí es un tema bíblico. Y es prioritario. Así como estuvimos hablando la semana pasada de no ser un neófito, y es importante de que cada uno de nosotros, como creyentes, nos esforcemos para dejar de ser un neófito, también es importante el que pongamos en práctica la palabra de Dios para que empecemos a ejecutar estas buenas obras. Ahora, para un cristiano, las buenas obras tienen un nombre: buen testimonio. Cuando damos testimonio, estamos afirmando que en nuestras vidas el poder de Dios para transformar vidas, el poder de Dios para impactar nuestro corazón y nuestra mente es real. Si bien es cierto, empecé, digamos que la primera parte de este mensaje hablando de las buenas obras, ahora vamos a adoptar la acción de las buenas obras y aterrizarlo como un paralelismo a dar buen testimonio. Por supuesto, buen testimonio por medio de las buenas obras. ¿Qué dice Mateo 3:8? Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro testimonio, hermanos míos, es la muestra de que nos hemos arrepentido de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja manera de vivir, y que hemos creído en Jesús, que Él ha cambiado, que Él nos ha cambiado, que lo que ha hecho Dios en nosotros repercute en obras que son palpables, que se reflejan como buenas para los demás. Hermano, tu testimonio, muy por encima de tu conocimiento bíblico, o por lo menos de tu demostración verbal de que tú dominas las escrituras, tu testimonio es el mejor instrumento para compartir a los demás de Cristo. Por medio de tu experiencia personal, que el amor de Cristo vive en ti, que el Señor te alienta con su palabra y Él nos exhorta, que es parte clave de lo que me interesa que quede guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, en este momento, cuando salgamos de esta reunión virtual, de este mensaje virtual, de que su palabra nos alienta, nos llena de amor y nos da ese poder para amar la vida de los demás. Así como nuestro hermano diácono nos estaba exhortando en las estadísticas acerca de la cantidad de fallecidos que están habiendo a causa de la pandemia, nosotros debemos empoderarnos de la gran comisión de tal manera en que cuando Dios llame a estas personas que se han enfermado y que partirán con Él, sea porque tienen a Cristo en su corazón y tienen la vida eterna. Que no se vayan, que no perezcan sin Cristo. Hechos 1:8. El mismo escenario, la misma situación
de haber recibido al Espíritu Santo. El poder que nos da Dios por medio de su Santo Espíritu tiene un enfoque directo e impactante en relación con el tema de las buenas obras. Directamente nos ha dado ese poder para ser sus testigos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos recibido un llamado directo a testificar el amor de Dios. ¿Y esto por medio de qué? Del buen testimonio de los de afuera. No hay forma de testificar teniendo un mal testimonio de los de afuera. Se necesita, para poder llevar a cabo la gran comisión, tener un buen testimonio de los de afuera. Hermanos, reconozcamos que hay mucha gente con los ojos puestos en nuestras vidas. Hay mucha expectativa sobre nosotros directamente relacionado con el tema de cómo vivimos nuestra fe. Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, hermanos míos, ¿cómo podemos mejorar nuestro testimonio para con los de afuera? Hermano, despójese de todo aquello que es pecado, de toda cadena, de todo peso, de todo lo que puede ser un lastre para que usted viva, para que vivamos nuestro cristianismo. Muy bien, el tiempo esperado. Acciones a tomar. Hermano mío, vive lo que hablas. Vive lo que hablas. De hecho, ya hemos sido instruidos en predicar dentro y fuera de tiempo. Así que hay que predicar. Lo que predicas, vívelo. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Sé ejemplo para los demás hermanos y vive la palabra que comparte, demostrando integridad en nuestro testimonio, procurando mejorar cada día. Ejercítate cada día. ¿Cómo puedo mejorar mi testimonio? Ejercítate, procura cada día alcanzar la meta de la santidad, conforme a nuestro eslogan para este año. Conságrate a Dios. Ejercítate en cómo hago para consagrarme a Dios. Lo que me lleva al siguiente punto de las acciones a tomar. Invierte tiempo. Dedica tiempo para meditar, para recordar las experiencias de la vida, para saber cómo mejorar el hacer las cosas y las cosas que consideras que han sido de mal testimonio, las que consideras que no estuvieron bien hechas, evitar caer de nuevo en ellas. Dedica tiempo para irte perfeccionando por medio de la palabra de Dios, en mejorar tu testimonio. No seas conformista, no te conformes, sino que invierte para que tu testimonio
sea un reflejo del verdadero amor de Dios para con los demás. En tercer lugar y último lugar de las acciones a tomar, dale la gloria a Dios siempre. No debes olvidar que Dios fue el que hizo esa obra en ti. No debes olvidar que no fue porque tú eras una persona buena que llegaste a los pies de Cristo, sino porque fue por la obra del Espíritu Santo que te dio convicción de pecado, fue por la obra de Dios de establecer a su iglesia y a un cuerpo de creyentes, a misioneros y evangelistas consagrados, que llegó a tu vida aquella persona que te compartió el evangelio de la palabra de Dios, que no fue ni siquiera la palabra de aquella persona, aquel hermano en Cristo que te compartió el evangelio, enviado directamente por él, y que Cristo tocó las puertas de tu corazón para que hoy día tú tengas vida eterna. No te quedes con ese tesoro. Compártelo, compártelo. En pocas palabras, hermano mío, que tus obras y que tu estilo de vida reflejen tu cristianismo.